Buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos? Estamos aquí ya para empezar nuestra clase del día de hoy. Espero que estén bien. Ayintuta, Zapanca, Jovenequichis, Pascacho, Caipiña, 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 Carico. Hoy vamos a Alientoso, empezar. muchacho. Ayintuta, Ayintuta, Ayintuta. ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? Adiancho. Adicamos. Cosa, cosa. Vamos a empezar ya. Ya, tenemos. Muy bien, a ver, un momentito. Haika. Es la pregunta que estamos utilizando para poder trabajar en este caso. Haika, ¿cuánto? ¿No es cierto? Y hemos empezado a utilizar algunos sufijos muy importantes que tienen que ver mucho con esto, ¿eh? Haika, man, haikata, haikapa, o sea, siempre están pidiéndonos cantidades, ¿ya? Entonces, en esta ocasión vamos a seguir, ¿ya? Este es un curso de escritura, de hecho, ¿eh? Muy bien. Entonces, estimados amigos, teniendo toda esta idea de que a nosotros nos piden ahora que tengamos o que utilicemos los números como elementos, comparto aquí ya como los números van a ser los recursos principales con los que vamos a trabajar en este caso, cantidades. Ahora, ¿se puede ver mi pantalla? El Kuncho Manacho, Mano. con Ale. Ya, muy bien. Estimados amigos, estamos en la página 48 de nuestro libro, así que gracias por seguirnos, por estar constante. Empezamos. Haikawan es una de las preguntas bien usuales. ¿Con cuánto? Haikawan, ¿eh? Haikawan. Muy detalladita. ¿Con cuánto? Definición simple. Haika se refiere a con cuánto, pero mira, tú puedes hablar, tú puedes en este caso preguntar con cuántas personas, con cuántas cosas, ¿ya? O con cuánto dinero realizas compras, haces alguna acción. Por ejemplo, ¿con cuántas personas? Haikawan taking te digo. ¿Con cuántos cantas? Haikawan, por ejemplo, Pujllanqui. ¿Con cuántos juegas? Podemos utilizar con cuánto dinero. Haikawan rantinki. O sea, son preguntitas que te van a pedir cantidades, ¿ya? Cantidades que tú debes poner. Ahora, para eso vamos a utilizar, por ejemplo, un poco más de personas, por ejemplo. Cuando decimos, en este caso, Haikawan, ¿con cuántas personas? Dice, Iskay Runakunawan, con 2 personas. Kimsawan, con 3. Tawawan, decimos, ¿eh? Con 4. Pechawan, con 5. Sostaban, con 6. ¿Ya? Hanchiswan, Hanchiswan con 7 personas. O sea, siempre te van a pedir esta pregunta. Ahora, mira, haciendo un material extra para esto, veamos lo siguiente, ¿ya? Si a mí me preguntan y me dicen, Haikawan, ¿ya? Por ejemplo, Rantinki, te estoy preguntando, o Haikawan Pujyanki primero, ¿ya? Cuando se trata de personas, Haikawan Pujyanki. Te están preguntando y te están diciendo, oye, ¿con cuánto, ¿ya? ¿Con cuántos juegas? Esa es la idea. Haikawan Pujyanki. Entonces, a partir de esto yo empiezo a responder, pues, ¿con cuántos juego? Podría ser uno, dos, tres, cuatro, dependiendo, ¿eh? Entonces, esa es la pregunta usual que vamos a utilizar. ¿Con cuántos juegas? Haikao. Ahora, ¿cómo respondemos a esta pregunta? ¿Ya? Utilizando los números. Por ejemplo, en muchos casos, estimados amigos, se utilizaban números de la siguiente manera. Por ejemplo, Tawawan estaría diciendo directamente con 4. ¿Y qué pasa si yo, o en este caso, si tú utilizas solo números, por ejemplo, pitch, Hawan, el one automáticamente se pega al número, que vendría a ser con 5.
Pero hay una opción en el que tú empiezas a utilizar un sustantivo. Por ejemplo, dices, tawa, en este caso, si te has dado cuenta, la pregunta que nos han hecho era con el one, utilizando el sufijo one de compañía, estábamos trabajando todos, ¿eh? Ahí estaban pechamos octavo. Puedes poner hanchiswan, usahwan, puedes poner todos los números necesarios o que quieras poner. Ahora, a partir de eso, a lo siguiente. Si tú ahora ya empiezas a poner un sustantivo, como que me dice runa, tawarnawa, podríamos utilizar de la siguiente manera. El one, estimados amigos, automáticamente se separa del número y se va al sustantivo. Y mi expresión sería tawa, ronawa. ¿Qué estoy diciendo? Con 4 hombres. Pero hay algo importante, estimados amigos. Si te das cuenta, aquí dice tawa, runawa. Aquí faltaría, pues, para decir hombres, un pluralizador. Tawa, runakunawa. Ahora sí, recién tiene sentido mi expresión. Tawa, runakunawa. Con 4 hombres. ¿Ya? Pero recuerda que nuestro amigo Juan se va a ir y se va a adherir al sustantivo. Puede ser, ¿eh? ¿Con cuántos juegas? Por ejemplo, podría decir, Kimsa, normalmente podría ser Kinsawa, Kinsawa, pero yo quiero especificar. Aquí ya utilicé el one y digo Kimsawa, ¿ya? Pucliani. Ya estoy utilizando. Hay como Pucliani, Kinsawa Pucliani. Pero en este caso, estimados amigos, ¿qué puedo hacer? Si yo quiero en este caso poner, en este caso, diferenciar un animal, un objeto, podría poner aquí. Por ejemplo, quinza, y imagínate que tengo 3 perros, digo, aljo con agua. Ahora estoy, en este caso, definiendo, con quiénes juego. No estoy poniendo de manera general quinza, juego con 3. Como diría, juego con 3. Sino ahora estoy poniendo un sustantivo con 3 perros. Entonces, esa sería mi pregunta. Ahí acaba un poquito, pero recuerde, estimado amigo, aquí. La pregunta que estamos planteando es, pues, en la segunda persona, ¿ya? Segunda persona, y la respuesta es en primera persona, ¿ya? Entonces, para ti te estoy planteando, para utilizar con el ñuja. ¿Y cómo sería? El ñuja normalmente sería ñuja tawaban puyani. Ñuja pichaban puyani. Ñuja tawarunakunaban ¿ya? Ñuja kimsa algonaban puyani. Siempre va a ser. Esa respuesta va a ser con el ñuja siempre. Ahora, pero esto va variando de acuerdo a lo que vamos utilizando, ¿ya? Imagínate que en este punto ya has utilizado el ñuja, ¿ya? Ya utilizaste el ñuja. Entonces, va a haber una opción en la que tú también vas a empezar a utilizar, ya no el ñuja, sino vas a empezar a utilizar el ham, por ejemplo. Ya vamos a poner colorcito. Ya utilicé el ñuja, entonces voy abajo y empiezo a plantear la siguiente pregunta. Mira, ya no para ñuja, sino para él, ¿ya? O ham o el pay de frente, ¿ya? ¿Ya? Pay, para el pay. Recuerdes, con el pay, tener en cuenta, para nosotros comprender un poco más esto, la primera tarea o la primera actividad que tú tienes que hacer es dominar, ¿no? No se escucha, ya chachi. Ahora, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora, sí. Ya mira, si no dominas en este caso las desinencias verbales, no puedes avanzar de nivel, ¿ya? Entonces tenemos para el PAI. Por ejemplo, podemos plantear una pregunta y decir, PAI, hay agua, tuzo. Estamos hablando de él o de ella,
¿ya? En este caso, estimados amigos, este pai se traduce como él o ella, pero en algunas ocasiones también puedes poner nombres. Por ejemplo, nombres. ¿Qué nombres puedes poner? Puedes poner Juan, puedes poner Víctor, o sea, el nombre que tú quieras. Entonces, mira, fíjate, hasta aquí, todo bien. Ya tenemos la idea de que pai siempre va a ser él o ella. Ahora, ¿qué más podemos decir de esto? Haikawantuso. La pregunta normal sería, pues, pai, haikawantuso. ¿Y cómo ellos responden en este caso? Mi respuesta sería de la siguiente manera. Ya, pai, haikawantuso. Y tú respondes siempre con el pai. ¿Ya? Y digo, pai, kimsawan, tu, su. Ya está. ¿Te das cuenta? Podemos utilizar una estructura fácil. Pai, kimsawan. En el caso uno, vamos a utilizar una estructura muy sencilla. ¿Cuál es esa estructura muy sencilla? ¿Ya? A ver, vamos a ver, creo que hay alguien que quiere ingresar. ¿Ya? Fíjense, ¿cómo puedo hacer? En el caso uno, ¿ya? Estoy hablando donde utilizamos una estructura simple. ¿Ya? ¿Cuál es la estructura simple? Vea lo siguiente, la estructura simple que utilizo, ¿ya? A ver, ya. La estructura simple que vamos a utilizar es lo siguiente. Vamos a poner el sujeto, ¿ya? Ponemos el objeto y vamos a poner el verbo. Es una oración tan simple que es muy fácil de entender. Por ejemplo, dice, Pai Kim Saban Tus. Ahora, ya tienes idea. Puedo seguir poniendo más ejemplos. Yo puedo poner y decir, por ejemplo, Pai Suktawan, ya, Javargueta, Suktawan Tus. Pero hay un momento en el que yo tengo que determinar quiénes son, pues, con los que va a realizar esa acción. No toda la vida estaban todos, sino va a haber un momento en el que yo tengo que agregar y decir, pai, ya, por ejemplo, kim, ya, fíjate, pai kimsa, ¿eh? Ya, tenemos la idea, mira, y tenemos pai, pai kimsa. Ahora, si aquí estaba utilizando el one de manera frecuente, cuando está pegado a números, normal. Pero cuando yo pongo ya un sustantivo, cambia, pues. Por ejemplo, dice, tu son pai kimsa, warmikuna wam, tu son, podemos decir. Mire, es una oración. Entonces, warmikuna wam, aquí está, que hay que bajar. He utilizado el pluralizador. Entonces, esta es una estructura un poco más amplia, ¿eh? Ya dentro del objeto le estoy aumentando qué cosa, ¿ya? Mira, primero hemos hablado de esto. El objeto que hemos utilizado aquí solo eran los números. ¿Por qué los números? Porque me están indicando cantidades, nada más. Pero en un segundo caso, ¿ya? Cuando tú trabajas y dices que ya no voy a utilizar números, sino voy a utilizar ahora, por ejemplo, un caso 02, ¿ya? ¿Qué es lo que utilizamos? Ya no números. A los números le vamos a aumentar un sustantivo. Y entonces, ¿cómo sería? Por ejemplo, sujeto vamos a poner aquí con color morado y aquí está sujeto pi. Ya está. Objetos, número sustantivo vamos a poner con un color eh, azul y verbo rojo. Entonces, mira, aquí tenemos ya el color rojo. Estimados amigos, aquí es donde sucede la magia, pues. Cuando ya pones un sustantivo y números, el one ya se va trasladando ¿a dónde? Al sustantivo. Aquí se va trasladando el sustantivo. O el one. En el caso de números, en números nomás iba el sufijo one. ¿Entendido? Ya tengo esta idea. Mira. Ahora, ¿qué puede pasar? ¿Ya? Aquí, por ejemplo, en este caso, puedo aumentar aquí un adjetivo. Mira, fíjate, ¿eh? Mi oración puede ser tan amplia que utilizo un sujeto, un número, un adjetivo, un sustantivo, un verbo. Y este grupo es pues de los objetos.
Mira, fíjate, pongo aquí. La misma oración que estoy poniendo aquí, Pai Kim Sawar Mikunawan Tusum, ¿ya? Pongo aquí y ya está. Pero hay algo más que me pide, que tengo que agregar un adjetivo. ¿Cuál va a ser ese adjetivo que va a aumentar? ¿Ya? El adjetivo que aumentaría en este caso sería, pues, un adjetivo calificativo. Y digo, Pai Kimsa, y pongo aquí. Hatun Warmikunawan Tusum. Puedo agregar de esta manera. ¿Te das cuenta? En mi castellano, profesor, esta oración en castellano sería pues de la siguiente manera. Él, ¿ya? Él baila con, ¿cuánto? ¿Ya? 3 mujeres grandes. Ya está. Esa es mi oración. Él baila con 3 mujeres grandes. ¿Ya? Pero poco a poco yo puedo estar agregando, ¿ya? Más elementos a mi oración. Es factible agregar. Pero enseguida has tenido esa idea, puedo agregar uno más. Mira, por ejemplo, aquí abajo dice, Pai Kim Sahatun, pongo una coma y pongo Sumaj, ¿ya? O Monai, pongo Monai o Armigunabotus. Ahora la oración va tomando un rumbo más completo y dice, él baila, ¿ya? ¿Ya? Él baila, se pone, ¿ya? Él baila, ya está. Con 3 mujeres grandes, ¿ya? Eh, por ejemplo, con 3 mujeres grandes, bonitas, ya está. Esa sería mi oración. O sea, va cambiando, ¿ya? Va aumentándose la idea. ¿Entendido? Entonces, ahora, si yo te pregunto, por ejemplo, la pregunta, para este caso que estamos viendo, para Pai, él o ella, decimos, ¿ya? Pai, haikawan, tus. Mira, y ahí dice, Pai, kim sahatun muna igual tus. Ya está. Y mi oración es bastante amplia. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta cuando queremos nosotros un poquito más ampliar nuestras oraciones. Ahora, a esto yo puedo aumentar algo más, ¿ya? Por ejemplo, ya tengo la idea de que Pai, 15, jato. Antes de eso vamos a poner aquí abajito, ¿ya? Vocabulario. Vocabulario es importante, estimados amigos. Por ejemplo, números ya conocemos, ya hemos visto. Lo que necesitaríamos tal vez algunos adjetivos, ¿eh? Como por ejemplo, hatun, ¿ya? Imata hatun, viene a ser una característica grande, ¿ya? Eh, huchuy, imata huchuy, viene a ser pequeño. Por ejemplo, millay es Feo. feo. Alguien vendría a ser Bueno, bueno, ¿ya? Mira, fíjate, un poquito más de estos podemos utilizar, ¿ya? Aquí tenemos, ya está. Entonces, hatun, huchu, millay, alguien, por ejemplo, si es flaco, decimos tuyo, es tuyo, flaco, pues, ¿ya? anda, Huira, No huira, es ¿qué cosa es? tofu, gordo. Gordo, gordito, ¿no es cierto? Entonces, voy flaco, no es poniendo, tofu, ¿verdad? ¿y más? Tojte, tojo, Así hay varios sinónimos que podemos utilizar. Puedes utilizar. Flaco también algunos dicen tohti, ¿eh? Tohti, tohti, o tohterón, ¿ya? Mire, estimados amigos, tenemos ya suficiente vocabulario, ¿no es cierto? Ya podemos armar conversación. Aparte de ese vocabulario de adjetivos, ¿ya? Podemos hablar de vocabulario de qué? Otro tipo de vocabulario, que ya no serían adjetivos. Por ejemplo, en este caso, podemos hablar, ¿ya? Lo siguiente, vocabulario de emociones. Recuerda esto, emociones. ¿Cuáles son las emociones que yo puedo experimentar o puedo tener? Por ejemplo, aquí, pongo, kusisja, mato kusisja, ¿ya? Alegre, Kusisja, ¿ya? Kusisja es alegre. Fíjate eso.
alegre. Por ejemplo, piñasca. Piñasca Enojado. viene a ser Enojado. enojado, ¿ya? Saikuska. En algunos lugares Cansado. dicen pisipasca, ¿ya? Saikuska, Cansado. cansado, ¿ya? Por ejemplo, otra emoción. Yaquisja, preocupado, ¿ya? Preocupado. Otra emoción. Ya, ustedes lo aumentan. Mira, hasta aquí estamos bien. ¿Para qué sirven estos recursos? Es por algo. Por ejemplo, yo tengo aquí, dice, Pai, Kimsa, Muna igual Mikunawa, 2. Entonces la pregunta es, pues, lo siguiente, por ejemplo, Pai, Haikawan, 2. Entonces otra vez vamos a hacer aquí, vamos a hacer un diálogo entre Rolly, ¿ya? Y, a ver, Darío. Ya, no sé quién será Darío, pero ya tenemos aquí. Entonces, ¿cómo hago yo mi conversación en este caso? Si yo tengo una idea de cómo quiero hacer mi conversación, sencillo, pues. Mira, ya está. Aquí empiezo a hacer mi conversación. Un momentito, ¿ya? Ya está. Entonces ya tenemos vocabulario que nos va a ayudar a trabajar bastante. Ya. Ahora, empezamos con nuestro diálogo. Entonces yo le digo, pues, Rolly le pregunta a Darío, ya. Mira, fíjate, desde aquí empezamos. Darío, como la comida, y digo, mm, pai, haika, ya, haika, y en la pregunta también podría ser, warmi, wan, purin, ya, estoy preguntando. Pai, haika, warmi, wan, purin, ya. Entonces, ¿cómo sería mi respuesta a esto? Mira, Rolly, pai, haika, warmi, wan, purin. Ahora yo voy a dar mi respuesta. Darío me dice, pareja, y pongo números. Y pongo Kimsa Warmi, ¿ya? Warmi One Puri. Ya está. Aquí, esa sería mi respuesta. Pareja Kimsa Warmi One Puri. Ella camina con 3 mujeres. Ya está. Ahora, después de eso, encontramos. Por ejemplo, podría decir una de las preguntas. Imanachtin. Imanachtin ya sabemos cómo se responde, ¿eh? Imanachtin, ¿por qué? Creo que no les he enseñado esto, pero es la pregunta, ¿por qué? Y aquí hay algo que tú tienes que entender, estimados. Pones un espacio y le pones Ishan, Raiku, ¿ya? Ya está. Entonces, aquí, en este espacio que estoy dejando, estimados amigos, ¿qué voy a poner? Aquí, donde está con rojito, voy a poner cualquier verbo que yo considere que es la respuesta. Dice, Darío, paija y cabrón, poring, paija, 15, warma, poring, y manachtin. Ah, y aquí es donde entra en juego algunos verbos. Ah, por ejemplo, taki, que es cantar, tusui, que es bailar. Vamos a poner solo algunos verbos. Llankai, trabajar, ya. Taki, tusui, mihui, comer. Ya. Todo esto nomás. Entonces, ¿para qué sirve esto? Simplemente me va a servir para plantear algunas ideas que yo necesito. ¿Ya? Mira, fíjense. Taki, Tuzo, Yanka y Mihui. Lo único que tengo que olvidarme son de las Y finales, como siempre hemos aprendido, y ponemos aquí. Ya tenemos las Y finales. Voy a ponerlo, ya está. Y dice, mira. Taki, Tuzo, Yanka. Y me dice, Darío, Paija y Kawarma Purin. Paija, Kinsa, Warma Purin. Y Manastin. Y agarro uno de ellos. Por ejemplo, Tuzo. Y pongo aquí. Tuzo. Pero recuerda, esto tiene que estar unido al eso. Y mi respuesta sería, Tusushan Raiko, porque baila. Esa sería mi respuesta. Y van a decir, Tusushan Raiko, porque baila. ¿Me entienden?
Entonces, estimados amigos, esa es la manera de plantear nuestros diálogos, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir, tú sos Reiko, y aquí cito, Darío le puedo aumentar y decir, pone una coma y dice, Chaimi, lo que aprendí, emociones, cosas piñas secos y pongo Chaimi, piñasca, casca, ya está. Esa es mi respuesta. Por eso está amar, ¿ya? Entonces, ya con esto pueden darse cuenta que la conversación podemos hacerlo de manera muy sencilla. Entonces, garay escuché mi piñascas. Mira, dice, Rolly, pay, hay que warman puring. Pay, ka kim sa warman puring. Y manachting, tú sus garay. Chaimi, pues es. ¿Entendido? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Alguien quiere decir algo? Cosa allí en mi casa. Ya, entonces, estimados amigos, hemos aprendido a utilizar el Haika de manera adecuada. Así utilizamos. ¿Ya? Entonces, este espacio que estoy dejando es exclusivamente para poner un verbo, ¿ya? Para indicar la acción que están haciendo, ¿ya? Entonces, ahora sí regresamos a nuestro libro y encontramos esto. Por ejemplo, con dinero. Ah, ya hemos hablado por ejemplo, con personas. Ahora podemos hablar el segundo caso, ¿ya? Cuando se trata de dinero. Vamos a poner, cuando se trata de dinero. ¿Cómo podría ser en este caso cuando hablamos de dinero? ¿Ya? Fíjense, dinero. Ahora, cuando yo hablo de dinero, estimados amigos, yo puedo hacer la pregunta, "Ay, cabrón, ¿con cuánto?" Por ejemplo, yo te digo, Rolly le pregunta a uno de sus amigos que se llama mm, Ana, por ejemplo, a Ana le pregunta, Ana, ¿ya? Hay awan, puedo utilizar un validador aquí, hay awan mi, ¿ya? Em, ranti, ranki, ¿ya? Te preguntando en un tiempo pasado. Rolly le pregunta, Ana, hay awan ranti ranki. Esa es la pregunta, ¿ya? ¿Y qué le va a decir Ana? ¿Ya? Ana le puede decir bien claro y decirle, por ejemplo, ¿ya? Aquí entra el tema del dinero. Ojo, estimados amigos, cuando hablamos de dinero no vas a encontrar siempre todos las monedas en quechua. No vas a encontrar. Entonces, como no vas a encontrar, simplemente pones, por ejemplo, pones pichja, soles, wanmi, ya, ran, tin, rantirani, por ejemplo, rantirani. Pero profesor, ¿por qué si sol puedo poner inti? Puedes poner inti, pero recuerda, estimados amigos, que son términos o palabras o terminología propia. Entonces, imagínate que yo te cambio y te digo, tú ya no te vas a llamar, por ejemplo, tu apellido es, por ejemplo, ¿qué apellido tendrías? No sé, de la flor o, por ejemplo, apellido como Vaca, por ejemplo, un apellido. Entonces yo no voy a decir, pues yo no voy a cambiar y voy a decir, ya, Janja, tu apellido ahora ya no va a ser Vaca, sino va a ser, ¿qué cosa? Huaca. No se puede hacer pues eso, ¿ya? Yo prácticamente yo no comparto esa idea cuando me dicen, hay que hacerlo así, ¿ya? No comparto siempre con esa idea, ¿ya? Porque estaríamos tergiversando algunas expresiones, ¿eh? Por ejemplo, algunos me dicen, oye, pero profesor, ¿cómo se dice internet en quechua? No hay pues internet, algunos dicen lica por las redes, pero es fuera del contexto, pues, ¿ya? Entonces, van a ir Jawari, get Jawari. Ana, hay que hombre ante ranki. Pichas o les ante. Si no, por ejemplo, podrías preguntar aquí, ¿y mapa? ¿Para qué? Pues de eso ya hemos avanzado, ¿ya? Entonces, vamos a ir van ahí. Hasta aquí tienen bien claro, cuando hablamos de Haikawan, se refiere a personas, cantidades, también se refiere a dinero,
¿A qué más se refiere? En nuestro libro habla también de qué. En nosotros habla de los otros más, ¿eh? Pero también faltaría, por ejemplo, de cosas, ¿eh? Que no es tan frecuente. Aquí dice, hay kawan mitosunki. Y dice, ¿con cuántos bailes? 15 mitosone. Tawaruna kunawami. Estoy poniendo las dos opciones. Una simple, 15 mitosone, y el otro, tawaruna kunawami mitosone. ¿Ya? Hay kawan rantinki de números. Y dice, es que waranga dólar nisqawami rantinki. Podría ser una oración. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Hay dudas y preguntas, comentarios? Mana. Nada, chicas. Ya. Por ejemplo, aquí también podemos aumentar algo más. Por ejemplo, dice Ana, y puedo aumentar un elemento. Chay, wasita, ahí mira, estoy poniendo dos cosas. Chay, wasita. Pronombres, en este caso, por ejemplo, el chay es el pronombre demostrativo. eh, esa, no, ese o esa, ¿ya? Chay, wasita, ahí puede decir. Pizza, sol, suame, puede ser una respuesta ya ilógica, pero así es la respuesta. ¿Ya? Entonces, podemos poner, por ejemplo, Ana, le digo, Hakai, Walpata, pongo Haik Awami, Ranti, Ranki. Ya está. Esa es la pregunta. Hakai, Wasita, Awami, Ranti, Ranki. Podemos utilizar esta pregunta. ¿Ya? Entonces, va a depender mucho de cómo yo planteo mi oración. Ana, Hakai, Walpata, Haik, Ranti. Yo puedo responder y decir, mira, Hakai Walpata, mira, fíjate, Hakai Walpata, pongo la cantidad, Chunca, ¿ya? Peso mexicano, ¿ya? Peso mexicano, Nishawanmi, Ranti, ya, peso mexicano es muy fuera del contexto, pero podemos aumentar o podemos cambiar aquí. Dólar, ya, dólar, Nishawanmi, Ranti. Entonces, tu expresión puede ser más amplia, va a depender mucho de cómo tú planificas o de cómo tú respondes, ¿ya? Entonces, eso es cuando hablamos de dinero. Por ejemplo, dicen, Rolly, Ana, ya, mira, Jauregui, Chay, ya, Chay Carruta, hay, Wanmi, Ranting, Sí. Ranting, ya, hablando de un futuro. Mira, Chay Carruta y Wanmi, Ranting. Podría ser, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo respondo a esta pregunta? Ana, Chay Carruta y Wanmi. Ana me va a responder y me dice, Chay Carruta, ¿ya? ¿Qué me va a decir? Chay Carruta. Kimsa, Waranja, ¿ya? Waranja, Soles, Wanmi, Ran, Tiza. Esa sería mi respuesta. Chay Carruta, Kimsa, Waranja, Soles, Wanmi, Ran, Tiza. ¿Entendido? ¿Ya? Tenemos esa opción, estimados amigos, para poder responder de distintas maneras. Cada uno de los ejemplos y ¿vale? ¿Preguntas, dudas? Ah, Ya, excelente, amigos. Entonces, por favor, hay que seguir practicando. Ahora, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? Ya, la conversación podemos seguir haciendo, pero hay algo más. En la tercera persona, ¿ya? ¿Cómo es la tercera persona? Rolly le pregunta a Ana y le dice, Ana, ya, por ejemplo, hablamos de una persona. Ana, mamaiki, tu mamá, ¿ya? Chay Carruta,
Haikawanmi. Mira, fíjate. Rantirhan. Ya está. Es la pregunta. ¿No es cierto? Y estoy diciendo, Ana, mamaiki. Todo esto hemos avanzado, chicos. Hemos avanzado los posesivos, hemos utilizado cada uno. Entonces no creo que sea tan distinto. ¿Ya? Ana, por ejemplo, mamá, Iki, es el posesivo, tu mamá, ¿no es cierto? Ahora, Chay, ese, Carruta, carro, Aikawame, ¿con cuánto? Rantirja, compro. Y Ana, ¿qué me va a decir? Ya podría decirme, mamá, hija, Chay, carro, taja, y pongo los números, ¿ya? Kim, Kimsa, Chunka, ¿ya? Quimsachunga Waranja. ¿Cuántos Quimsachunga? 30.000, ¿eh? Waranja, dólar, Nishawanmi, Ran, Dirham. Esa podría ser mi oración, ¿ya? Entonces, estimados amigos, tenemos ejemplos de ese tipo con lo que podemos trabajar, ¿ya? Si te has dado cuenta, mira, la segunda oración ha sido más amplia, más extensa, ¿ya? Pero eso se logra gracias a la práctica diaria que ustedes van a tener. Pues, si usted no practica cada día, por eso está en mi curso de extensión, porque tienes que practicar, ¿ya? Tienes que practicar full aquí, ¿ya? ¿Alguna pregunta, dudas aquí? Bueno, chocando. Muy bien. Entonces, así podemos hablar de diferentes personas cuando planteamos oraciones, ¿ya? Entonces, estimados amigos, regresando al libro, aquí tenemos algunos ejercicios para trabajar, completar las oraciones. Por ejemplo, yo bailo con 3 personas, tú compras con 4 soles, tú cantas con 5 personas, o sea, todo está aquí. También tenemos negación, expresiones negativas. Mire, estimados amigos, ¿ya? Fácil la negación, ¿ya? En este caso, la negación va a trabajar de la siguiente manera, ¿ya? Fíjate, casos, ¿ya? O caso del negativo. ¿Cómo es esto? Primero vas a aumentar sufijo, luego el sujeto, luego mana, luego el objeto, y al objeto se le agrega chu, y luego viene, ¿qué cosa? El verbo. Esta va a ser la estructura. Sujeto más el famoso, a ver, vamos a poner con otro colorcito, ¿ya? Sujeto. Luego pones el famoso mana. Abre pues. Mana. Y el chu pegado al objeto. ¿Ya? Y lo demás. Por ejemplo, dice, ¿ya? Rolly, sujeto. ¿Ya? Mana, objeto. Y aquí pongo, pues, todo lo que yo quiero poner al objeto. Tawa, chunca, ¿ya? Tawa chunca, 40. Soles, nisja, o soles, wan, chu. Ahí está, mire. El mana viene aquí y el chu aquí. Soles, wan, chu. ¿Qué pongo? Por ejemplo, Rolly, mana, tawa chunca, soles, wan, chu. Ran, tir, han. Ya está. Estoy negando una expresión. ¿Ya? Entonces, así funciona la negación también cuando hablamos, en este caso, oraciones de este tipo. ¿Ya? Entonces, fíjense, Rolly, mana, tahuachuco, salvacho, entera. Rolly no compró con 40 soles. Eso prácticamente dice la expresión. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, la idea siempre es que pongan a practicar el modo negativo también. Muchas personas que he conocido practican todo lo que es afirmativo, pero cuando llega el modo negativo, se bloquean y dicen, oye, no puedo, ¿cómo será esto? ¿Ya? Ahora sí, ya tenemos eso. En las oraciones negativas también tenemos algunos ejercicios para trabajar. Por ejemplo, dice, yo no compro con 1.000 soles. No camana, guaranja soles, nescabachu, podría ser. ¿Ya? Tenemos ejercicios, ejemplos para trabajar. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas antes de pasar al siguiente tema? Dime casi.
Alin chukasha. Ya, muy bien. Ahora, estimados amigos, la otra pregunta que vamos a utilizar el pronombre interrogativo es este, ¿ya? Haykapaj, ¿para cuántos? Es muy distinto, son muy parecidos, pero si te das cuenta, solo unas cuantas letras son las diferencias que tenemos. Haykapaj. Ojo, mi respuesta siempre va a ser con el paj. Esa es una regla muy importante. Haykapaj significa para. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo haríamos en este caso? ¿Ya? Simple, pues. Utilizas números. También números utilizas. ¿Para cuánto? Pongo 15 paj. Ya está. Entonces, mi pregunta sería, por ejemplo, a Rolly le preguntan y le dicen, ya chachej. O Rolly le pregunta y dice, ya chachej. Hay kapaj. Ya, fíjate, hay kapaj. Apanchi. Ya está. ¿Qué le estoy preguntando? Le estoy diciendo, profesor, ¿ya? ¿Para cuántos llevas? Ya está. Esa es la pregunta. Profesor, ¿para cuántos llevas? Y aquí te va a decir. ¿Qué te va a decir? Te va a dar una respuesta y simplemente te va a decir, yo llevo para 2, yo llevo para 3. Ya, por ejemplo, Ana. ¿Cómo sería? Y, o el yachach, ¿ya? Aquí vamos a poner el yachach. Yachach, ¿ya? Ya está. Y yachach le va a responder. Kim sapaj mi apa. Ya está. Aquí está. Utilizado. Haikapaj. Y aquí pongo Kim sapaj. ¿Ya? Entonces, mira, fíjense, para eso sirve esta pregunta Haikapaj. ¿Para cuántos? ¿Ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados? No. Los demás, ¿qué dicen? Siempre hay una duda, pregunta por ahí para que entiendan mejor y que... Está claro, maestro. Entonces decimos, Haikapaj, ¿para cuántos? Por ejemplo, ¿ya? Puedes decir lo siguiente. Rolling, ¿ya? Y digo, mira, una pregunta más amplia. Hankuna, Haikapaj, ¿ya? Haikapaj, Aran, Tin, Kichik. Esa es la pregunta. ¿Ustedes para cuánto compran? ¿Para cuántos? ¿Ya? ¿Y cómo va a ser mi respuesta? Ya, Ana le dice lo siguiente. ¿Ya? Ñohaiku, ñohaiku, ¿ya? Kimsapaj, ran, tico. Y está. Ñohaiku, kimsapaj, ran, tico. Esa sería otra manera de responder. ¿Ya? Ñohaiku, kimsapaj, ran, tico. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas hasta aquí, estimados? ¿Dudas, preguntas? Ya. Ahora la tarea. Aquí dice, mira. Hay capas para cuánto. Se usa cuando quieres saber cuántas personas o cosas hacen una acción. Hay capas, hay runa con apagme o hay conchi para cuántas personas posibles. Y la respuesta sería 15 runa con apagme, hay cone, hanchi, runa con apagme, rantini. Hay varios. ¿Ya? Ejemplos con negativos. ¿Cómo hacemos el negativo? Aquí también va a funcionar parecido a eso, ¿eh? Por ejemplo, si a mí me dicen, hay capas rantinki, ¿cómo sería mi respuesta? ¿Ya? Pongo aquí no haiku y pongo aquí mana 15 pachu rantico. Así como la anterior les enseñé, igualito. Aquí está, mire. Mana 15 pachu rantico. Ya está. Entonces, mi trabajo ahora en qué va a consistir. ¿Ya? Mi trabajo consiste en realizar estos ejercicios. Mira, una baja me voy con... aquí hay algo más, estimados amigos. Así como hemos estado viendo, por ejemplo, aquí mira, he puesto Haikapaj, Kimsapaj, Kimsapaj.
Pero hay unas situaciones en las que tú vas a hablar y vas a decir, por ejemplo, Ana va a responder aún y va a decir, ñu haiku, ¿ya? Pongo kimsa y aquí entra un sujeto. Algo kunapaj, ¿ya? Guay, cuy. Podría ser esa oración. No haiku 15 o algo kunapaj, guay, cuy. Igualito, como en el primer caso. Si aquí estamos utilizando en kimsa el one, kimsa wan tawawan, pues ha variado y ahora va a ser en algo kunapaj, ¿ya? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, ya, a trabajar toda esta ficha y aquí tienen algunas oraciones para que ustedes ordenen. ¿Ya, estimados? Esta es la página 53, ¿ya? Creo que por hoy día nos vamos a quedar aquí porque solemos avanzar siempre 2 pronombres interrogativos en cada clase, ¿ya? Entonces, por ahora, creo que aquí nos quedamos en la página 53. Recuerden, nuestro libro normalmente es de 73 páginas, o sea, 20 páginas. Unas 2, 3 sesiones más y terminamos y luego pasamos a otro material, ¿ya? Entonces, estimados amigos, aquí nos quedaríamos hoy día. Espero que hayan aprendido un poquito más del quechua, hayan mejorado y también espero que les haya ayudado, pues, ¿ya? Entonces, ya pues, nos vemos el día sábado. Sábado. ¿Ya? Nos vemos el día sábado. Tupananchikama. Tupananchikama, yachachi. Tupananchikama. Pananchikama, yachachi. Tupananchikama.